Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso Evaluación Financiera de Proyectos en 5 pasos. A manera de recordatorio, recordemos cuáles son esos 5 pasos. Y son los siguientes. Paso número 1, análisis económico. Ese lo desarrollamos desde la hoja número 1 a la hoja número 8. Ese ya lo vimos. Paso número 2, análisis del financiamiento. Ese lo vimos desde la hoja número 9 a la hoja número 13. Ya lo vimos. Paso número 3, análisis de estados financieros pro forma. Ese lo vimos desde la hoja número 14 a la hoja número 21. Hasta ahí vamos. El día de hoy corresponde ver el paso número 4, análisis financiero, y faltaría el paso número 5, análisis de sensibilidad. Bien, centrémonos en el paso número 4, de la hoja número 22, 23, 24, 25. Ese es el paso número 4, análisis financiero, que consiste en calcular los indicadores de rentabilidad, TIR, BAN, relación beneficio-costo, relación NK. Y eso sería el análisis financiero. Vamos a comenzar. Entonces, si nos centramos en la hoja número 22, vámonos a la hoja número 22, aquí estamos. Yo les dije en pasos anteriores, en las sesiones anteriores, que la hoja 22 es el flujo de efectivo. Pero este flujo de efectivo no es más que la tabla 15, que ya vimos en el paso anterior, el 3, tabla 15. La tabla 15 también es el flujo de efectivo. Solo que en este paso número 3, donde está la tabla 15, dejamos el flujo de efectivo como tal, como un estado financiero básico propio de la contabilidad. Bien, ahora en el paso número 4, en la hoja 22, lo que hacemos es copiar este flujo, que lo tenemos ya aquí, lo copiamos y lo llevamos a la 22 y lo pegamos ahí. Y solo lo ajustamos, le introducimos conceptos o le quitamos conceptos dependiendo del enfoque de análisis financiero que vamos a desarrollar. Es por eso que se llama así, flujo de efectivo para calcular la rentabilidad económica del proyecto de inversión. Bien, nos vamos a centrar en él. Igual la hoja 22, la hoja 22 también es el flujo, la tabla 15, solo que la llevamos allá. Y estando ahí, le cambiamos el nombre ajustando, metiendo o sacando datos dependiendo del enfoque de la evaluación que en esta hoja vamos a hacer. Y es por eso que se llama así, flujo de efectivo para calcular la rentabilidad financiera del proyecto. ¿Vieron? La 22, véanla. Flujo de efectivo para calcular la rentabilidad económica. 22 dice rentabilidad económica. 23 dice rentabilidad financiera. Allí está la diferencia. Pero lo vamos a calcular sobre el mismo flujo. Nada más vamos a considerar o no considerar algunos conceptos en él dependiendo del enfoque, si es económica o si es financiera. Me voy a la 24. La hoja 24 también es el mismo flujo, solo que ahora es la hoja 22, es el flujo de efectivo para calcular la rentabilidad económica del proyecto, es la hoja 22, pero además le agregamos esto. Sí, pero así estructurado, así como ahorita lo vamos a ver, es cuando se consideran costos y beneficios con y sin el proyecto, es decir, así estructurada esta tabla, este flujo de la rentabilidad económica, es para cuando el proyecto ya trae antecedente operativo, es decir, que el proyecto no es nuevo totalmente, sino que desde el diagnóstico, la formulación, nos dimos cuenta que esta actividad productiva ya tenía meses o años operando, pero como actividad en su forma simple. Hacemos la planificación, hacemos el proyecto y ahora queremos crecer esa actividad, llevarla al siguiente nivel de organización ya como una empresa. Y entonces hay antecedentes, por eso que usamos esta tabla 24, perdón, que es la misma 22, pero aquí cuando ya hay antecedente operativo. Igual vámonos a la 25, quiero mostrarlas. La 25 es la misma 23, evaluación financiera privada, pero agregamos esto. Sí, pero la voy a usar cuando el proyecto no trae antecedente operativo. Por eso dice, considerando costos y beneficios con y sin el proyecto. En el anterior, considerando costos y beneficios con y sin el proyecto. Es decir, trae antecedente operativo, pero la evaluación va a ser económica. La 25 trae antecedente operativo también, pero la evaluación va a ser financiera. Entonces vean las diferencias. Resumiendo, porque serían estas 4 hojas en las que abordamos el análisis financiero, el paso número 4. La hoja 22 y 23 la vamos a usar cuando el proyecto es totalmente nuevo. Si quiero hacer la evaluación económica, uso la 22. Si quiero hacer una evaluación financiero-privada, uso la 23. ¿Sale? Entonces dejo ahí las dos opciones. Solo hay que decidir.
cuál usar dependiendo el enfoque respecto al cual quiero calcular los indicadores. Ahorita vamos a ver las diferencias en cuanto a esos dos enfoques de evaluación. Y la 24 y 25 la usamos cuando el proyecto no es nuevo, ya tiene antecedente operativo, ya hay costos, ya hay beneficios antes de que comencemos a armar el proyecto, ¿sale? Pero igual usamos la 24 para cuando la evaluación va a ser económica, pero ya hay antecedente operativo, o bien la 25 cuando la evaluación va a ser financiero-privada, pero ya hay antecedente operativo. Bien, ya lo expliqué, pero esta misma explicación, si nos regresamos al inicio del modelo, me voy a ir a la hoja de indicaciones, cuando iniciamos todo esto, en indicaciones al final del índice, que les dije que funcionaba como índice el temario, están los 4 capítulos, pasos vistos como capítulos, claro, el último, el quinto, el que estamos viendo ahorita es este, cuarto, ahí están las 4 hojas, la 22, 23, 24, 25, aquí está el flujo y sobre él calcular los indicadores, pero luego aparte, abajo, dejé esas mismas hojas indicadas y aquí es donde explico por qué se llama así el enfoque de evaluación. Dice, en la hoja 22, así estructurado el flujo con esos ingresos y esos costos, se va a obtener la evaluación social-económica. ¿Qué es la evaluación social-económica? Y aquí dejé una definición. Dice, la evaluación social-económica es cuando se obtienen los indicadores de rentabilidad, TIR, BAN, relación beneficio-costo y relación NK, respecto a la totalidad de la inversión sobre el todo. En su estructura, en la hoja 22, en ese flujo, no se considera el financiamiento externo. Al no considerarlo, va a reflejar el rendimiento propio del proyecto en esos 4 indicadores que voy a calcular, y a esta forma de obtener la evaluación se le conoce como macroindicadores. Macro, global, total, indicadores obtenidos sobre la totalidad de la inversión sin considerar quién lo está financiando. El supuesto sería, proyecto por sí solo, ¿cuánto generarías al mercado sin que nadie te ayude? Solito, si cubriera la inversión total de 2.700.000 que traemos, ¿cuánto estarías produciendo al mercado? Ese es el objetivo de este tipo de evaluación. Ahora, la segunda, la tabla 23. Ahí el enfoque de evaluación es financiera o privada, una evaluación financiera o privada. A diferencia de la 22, la social económica, la financiera o privada, ¿qué es o cómo se define? Aquí dejamos una definición, vean. Esta es la definición de qué es la evaluación financiera privada. Es cuando se obtienen los indicadores solo sobre una parte de la inversión total, principalmente solo sobre lo que aportan los socios. Por eso es privada, desde el punto de vista de lo que ponen los socios, los dueños del proyecto, cuánto va a generar de rentabilidad el proyecto. Y luego dice, es por eso que en su estructura de ese flujo, la tabla 23, así estructurado, sí se va a considerar el financiamiento externo. En la tabla 23, si la vemos, tiene incluido como ingreso el crédito, tiene incluido como ingreso el subsidio. La 22 no lo tiene. Pero al meter el subsidio y el crédito ya alteré la estructura financiera, ya no está financiada por sí solo el proyecto, no. Subsidio y crédito. Y eso le viene a aumentar rentabilidad. Es por eso que me altera la rentabilidad a favor. Bien, si considera el financiamiento externo, subsidio y crédito en este caso, pero al considerarlo distorsiona el rendimiento propio del proyecto. Y es ahí donde me va a dar una TIR que en su estado normal era del 20 y aquí me la va a dar del 60 o el 70. Lo elevó principalmente por efecto del subsidio, no tanto del crédito, del subsidio. Bien. Y a la evaluación así obtenida se le conoce como macroindicadores, perdón, microindicadores, micro, pequeño, una parte de la totalidad. Todos los de arriba son macroindicadores, los que se obtienen y abajo son microindicadores. Tabla 24. Así estructurado ese flujo, lo que yo voy a obtener es la evaluación social-económica, igual que la 22, social-económica, sí, pero cuando el proyecto ya trae antecedentes operativos. Por eso dice social-económica con y sin proyecto. Bien. Y la 25 es igual a la 23, financiero-privada, pero cuando ya trae antecedente operativo con y sin proyecto. Entonces, lo que les decía, aquí lo voy a poner. Esta era para proyectos nuevos totalmente, por así decirlo, estos también nuevos. Tabla 22, la tabla 23 es proyectos que ya
proyectos, perdón, actividades que ya existen, ya tienen antecedente operativo, actividades que ya existen, pero existen en su forma más simple, como actividades productivas de traspatio o locales o familiares. Pero el objetivo de eso, llevarlo a un nivel de proyecto, es crear una empresa, llevarlo al siguiente nivel de organización, darle eficiencia. Bien, para una vez que lo entendimos, yo me voy a centrar en la hoja 22, porque así como lo calculamos en la 22, así se calcularía para la 23, 24 y 25. Lo único que cambia son los enfoques. Entonces, este capítulo en realidad yo lo veo en la hoja 22, solo que quise dejar estas hojas para que vieran, en su caso, cuando se usen o se los pidan, cómo abordar ese tipo de análisis. Bien, entonces vamos a la 22. Ahí nos vamos a centrar. Y vean, aquí yo ya tengo todo listo, tengo el flujo de efectivo para que sobre ella calcule la rentabilidad económica de mi proyecto. Vean su estructura, pues es la tabla 15, beneficios totales, y ahí tienes los conceptos que lo conforman, costos totales de operación, ahí tienen los rubros que lo constituyen, igual que en la 15, pero aquí, a diferencia de la 15, la diferencia está por el lado de beneficios. Estas dos líneas, estos dos ingresos no están en la 15. En el paso anterior, en la hoja 17, en el balance general, los calculamos. Por eso que dicen, vienen del cuadro número 17, línea C-1. Y valor de rescate de activos fijos, igual, cuadro número 17, línea A. Es decir, se toman del balance general. Entonces, el flujo de efectivo en el capítulo anterior, en el paso anterior, tercero, lo calculamos en la tabla 15, pero le faltaba, con el 15, ese es su estado normal. ¿Qué le falta incorporar para que yo pueda calcular sobre los indicadores? El valor de desecho por el lado de ingresos. Le está faltando. Entonces lo dejo como tal, no lo altero, lo dejo como un estado financiero. Luego en la tabla número 17, hoja 17, en el balance general, se genera el valor de desecho de los activos fijos, es este, y se genera el valor de desecho rescate del capital de trabajo, que es este. Por eso que recuerden que ahí pusimos una nota. Aquí está la nota, perdón. Vámonos a la 22. Ahora sí, aquí se incorpora, aquí ya está incorporado, y ya lo tengo listo para que sobre él calcule los indicadores. Ahora, como es una evaluación social o económica, vean que los conceptos de financiamiento externos no se meten al proyecto. Aportaciones de recursos propios no se meten. En realidad ese es de aquí, pero no se mete para que a conveniencia el flujo en ese año cero corresponda a la inversión total y quede exactamente negativo. Quiere decir que voy a invertir, necesito todo. Bien, no se mete. El subsidio viene de fuera, no se mete porque viene de fuera, el crédito tampoco, y los socios tampoco se mete a propósito para que me quede un flujo negativo igual a la inversión total negativo. ¿Y qué indica que voy a hacer una inversión? Vean, quiere decir que yo necesito entonces, por el lado de costos para el año cero, pues toda la inversión que voy a hacer al no meter aquí esa cantidad. Y de esa forma estoy obteniendo los indicadores respecto a la inversión total. Por eso puse aquí en la línea D o 27 de Excel, inversión evaluar 2.700.000, el todo. Bueno, ya que estamos aquí, me voy a la 23. Ahora vean la 23, allá es evaluación financiera o privada. Vean, aquí a diferencia de la 22, social económica, el financiamiento externo sí se mete. Viene el subsidio, el crédito. El de los socios no se mete porque es lo que me va a faltar y respecto a lo que aportan ellos voy a hacer la evaluación. Entonces, no lo puse a propósito para que sea lo que me falta, vean, es lo que me falta, lo de los socios. Y de esa forma, respecto a qué monto voy a obtener los indicadores, respecto a lo que aportan los socios, nada más. Lo que aporta el subsidio entró, lo que aporta de crédito entró, si lo metimos, ¿cuánto falta aportar? Los socios. Entonces, los indicadores los voy a obtener respecto a la inversión privada particular. Por eso se llama así. Rentabilidad financiera o privada, también así lo van a escuchar. Bien. Me regreso
Nada más es meter o no los conceptos. Igual por el lado de costos, el concepto que tiene que ver con financiamiento externo es este, el pago del crédito. Si vino de fuera, lo voy a pagar, no lo metas. Y de esa forma no estamos considerando financiamiento de fuera ni por el lado de costos ni por el lado de ingresos. Y de esa forma no altero la estructura del financiamiento de mi proyecto y los indicadores obtenidos sobre este flujo van a ser reales, propios del giro del proyecto que estoy analizando por sí solo. Cambio, me voy a la 23. Vean que por el lado de costos, sí estoy metiendo pago total del crédito, interés más capital. ¿Sale? Bien, es la diferencia financiera o privada, 22, social o económica. Una vez que tengo ya todo listo, pues vamos directamente al cálculo de los indicadores. Dice cálculo de los indicadores por el método tradicional usando Excel. Aquí tenemos la tasa de actualización a la cual vamos a obtenerlos. Recuerden que esa la calculamos en el capítulo, en el paso 2, análisis del financiamiento. ¿Cuánto me cuesta pagar de tasa de interés por la inversión total que voy a hacer? 10.11%. Lo tuvimos por la trema ponderada, recordemos. Una vez que lo tengo, ahora sí lo calculamos, vean, aquí está la tabla ya preparada. Dice, ¿a qué tasa de actualización vas a obtener los indicadores? Al 10.11%, por eso lo jalamos para ponerlo aquí, que sea visible en cada año. A esa tasa de actualización, ¿qué factor de actualización vamos a aplicar? Aquí está el factor, recuerden que este lo usamos en la tabla número 22, creo que sí. Sí, aquí lo usamos en la 22, vean. Es el mismo factor que hay que aplicar. Igual que como lo aplicamos ahí en el capítulo anterior, paso 4, paso 3, aquí lo calculamos. Entonces recordemos, voy a darle zoom para que se vea, vamos a recordarlo. Ponemos igual, abrimos un paréntesis y ponemos 1. La unidad, porque voy a hacer un análisis en tanto por 1. Si yo tengo un peso de beneficios, costos o flujo, ahorita vemos a quién se lo aplicamos. Voy a tomar beneficios. Yo tengo un peso de beneficios. Si de ese peso yo pago el 10.11%, por eso lo selecciono de interés, cerramos paréntesis, lo voy a elevar a la menos. ¿Por qué menos? Porque voy a descontar. Voy a pagar o descontar ¿cuántos años? 0 años. Así se mete el factor. Dice, si yo tengo un peso, a eso se refiere el 1. Y si de ese peso yo pago, por eso pongo menos, pago o quito 0 años, el 10.11%, ¿cuánto me queda? Me tiene que quedar un peso. En otras palabras, no le estoy quitando nada. 0 años, estoy quitando el 10%, me tiene que quedar un peso. Me queda 1. Pero ya metí la fórmula, la puse desde el año 0. Y al poner 1, quiere decir que voy a descontar nada. No le quité nada al peso que tenía. Y tiene lógica porque estoy en el año 1. El peso lo tengo hoy. Y la misma fórmula me dice, no le quites nada porque no han pasado ni un año. Pero vamos a correr la fórmula al año 1. Aquí ya pasó un año. Volvemos a aplicar el mismo razonamiento. Yo tengo un peso de ingresos. Si a ese peso le quito el 10.11% de interés de un año que ya pasó, ¿cuánto me queda? Me tiene que quedar menos de un peso. Ese es el factor de actualización. Voy a correr hasta el año 5. El factor de actualización, recordemos, es el sí. Voy a ponerlo por aquí. Sí de la regla de 3. Si de un peso que tengo, en cualquiera de estos años, pago el 10% de interés de tantos años que han pasado, si de un peso me queda esto, a eso es lo que me queda, ese es el sí. Si de un peso que tenía después de pagar tantos años el 10%, 10.11% de interés, me queda eso, entonces viene el entonces. Y el entonces es la extrapolación. Y el entonces lo vamos a aplicar a los beneficios, a los costos y al flujo. Entonces estas tres líneas serían el entonces. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Voy a poner aquí, ¿cuánto me quedaría en el año 3 de beneficios totales después de pagar el 10% 3 años? ¿Cuánto me quedaría de costos totales en el año 2 después de pagar el 10.11% 2 años?
¿Cuánto me quedaría de flujos de efectivo actualizados en el año 1? ¿Cuánto? Después de pagar el 10.11% durante un año. Y la respuesta es, aplicamos el factor que ya tiene el descuento, un tanto por uno, se lo aplicamos a los beneficios de la tabla original. Vamos a buscar la tabla original sin descontar. La original está aquí. Arriba en esa dirección buscamos los beneficios. Aquí está. Beneficios año 0 son 0, pero vamos a meter la fórmula. Seleccionamos 0, Enter. Y ahora sí corremos la fórmula. Y ya quedó. Hacemos lo mismo con los costos. ¿Cuánto quedaría después de pagar el 10%? Aplicamos el factor, en este caso año 0, el factor del año 0, por los costos que están arriba en su forma original. 2.700.000. ¿Me queda lo mismo? Sí, porque el factor decía que no iba a descontar, estamos en el año 0, pero al correrlo se comienzan a descontar. ¿Vean? Ejemplo me voy al 5. Ejemplo, costos del año 5, después de pagar el 10% de interés 5 años, me quedan 1.800.000. ¿Cuántos eran los que obtuvimos en su forma original de costos? 2.900.000. Pero después de pagar el 10.11% durante 5 años, ¿cuánto me queda? Ya solo me queda 1.800.000. Se fue más de 1.000.000. Más de 1.000.000 de puro interés. Ah, pero así es, hay que descontarle. Una vez que estos ya los tengo descontados, supone que ya de todos ellos ya pagué el 10% de interés. Si la teoría, bueno, ya no debemos nada, súmalos. Es como si estuvieran todos a valor presente, es como si desde ahorita yo ya pudiera utilizarlos en negociaciones a futuro, pero ya les quité lo que hay que pagar en su momento. Es otra forma de verlos. ¿Cuánto podría negociar desde ahorita? 13 millones de puro beneficio después de pagar el 10%. Y de costos, también tenemos la sumatoria, 11 millones. Conclusión, quiere decir que durante el periodo de 5 años, los beneficios totales obtenidos por la operación del proyecto después de pagar el 10.11% de interés es de 13 millones. Y los costos, 11 millones. Entonces, en todo el horizonte, ¿cuánto gané o perdí? Y eso es el BAN. El BAN lo podemos calcular directamente con eso. BAN es igual beneficios totales actualizados en el horizonte al 10.11% menos costos totales actualizados o descontados en el horizonte de 5 años al 10.11%. ¿Cuánto me queda de utilidad neta? 2 millones de pesos. Eso es el BAN. Por eso, ¿qué otra forma de entender el BAN? BAN es valor actual neto. Eso es en su definición literal, es lo que significan sus siglas. Una definición un poco más técnica en proyectos dice que es el valor generado por el proyecto a valor presente durante el horizonte de análisis, a una tasa de descuento previamente definida, que en este caso es del 10.11%. Ese es el BAN. En otras palabras, ¿qué es? Utilidad o pérdida neta generado en el horizonte de análisis después de pagar la tasa de interés por el uso de esa inversión, 2.700.000 en todo este periodo. Ese es el BAN. Resumen, utilidad o pérdida neta generada por el proyecto de inversión en todo el horizonte, 2.156.000. Relación beneficio-costo. Recuerden que la relación beneficio-costo es el mismo BAN, pero ahora en tanto por uno. Yo quiero saber, por un peso que invierto, ¿cuánto obtengo de utilidad neta? Eso lo vamos a hacer. Y se obtiene rápido. Relación beneficio-costo es una razón entre estos dos rubros, beneficios, este es beneficios, y costos, un cociente. Entonces, rápido, beneficios entre costos. Y ya está. Dice que por cada un peso que invertimos en el proyecto, inversión total, tanto de inversión inicial como de operación, ¿sale? La relación beneficio-costo es costos totales, beneficios totales, costos tanto de inversión año 0 como de operación año 1 hasta el 5. Bien. Por cada peso de inversión total en el horizonte de análisis hecha el proyecto, voy a obtener un ingreso total de 1.18 pesos. Es decir, y aquí viene el razonamiento. Es decir, voy a poner aquí, ese ingreso que me produzco el peso que invertí,
le voy a quitar el peso que me lo produzco. Invertí este peso y obtuve 2.18 de ingreso. Invertí un peso de costo, obtuve 1.18 de ingreso. O de beneficio, relación beneficio-costo. Es decir, recupero el peso que invertí, aquí se lo estoy quitando, y me queda una utilidad neta por peso invertido. Aquí lo voy a poner, si me permite. Poner 2 decimales, ahí está. Esta es la utilidad neta. Y es ahí donde razonamos. Por cada peso invertido obtengo una utilidad neta de 0.18 pesos. ¿Sale? Por cada peso invertido. Entonces, aquí me lo dan tanto en pesos de costo, cuánto ingreso total me produce. Es decir, recupero el peso invertido y me da una utilidad neta por peso de 18. Si por cada peso que invierto me genera una utilidad neta de 0.18 pesos, entonces, si yo no solo invertí un peso, ¿cuánto invertí? Lo voy a poner aquí, es la regla de 3. Yo estoy invirtiendo un total de 11.721.000 pesos. Costos totales en todo el horizonte. Si por un peso que invertí en costos totales obtenía 0.18 de utilidad neta, ¿cuánta utilidad neta voy a obtener entonces si en todo el horizonte yo invertí 11.721.000? Resolvemos vía regla de 3 y me tiene que dar el BAN. BAN, aquí está. Por eso que demostramos, y quiero que eso quede claro, eso es el análisis, entender el por qué. Perdón. Demostramos que BAN y relación beneficio-costo son lo mismo, como están diciendo, el mismo nivel de rentabilidad, solo que el BAN en valor total en el horizonte y relación beneficio-costo en tanto por uno. Ahí está la demostración. Y la relación NK también se los quise agregar, antes no lo agregaba, pero lo piden a veces, no siempre. No es más que dividir los flujos de fondos. Bueno, aquí faltan los flujos, falta calcularlos, aquí está. Es dividir los flujos de fondos a partir de que estos comienzan a ser positivos, espero que sea a partir del año 1 en adelante sean positivos, entre los flujos de fondos cuando estos son negativos todavía, que normalmente es a inicio del proyecto. Pues vamos a calcular esto para obtenerlo. Entonces vamos a ver. Flujo de efectivo actualizado es igual al factor de actualización por, voy arriba, los flujos de la tabla original. Aquí está. Es el flujo en su forma original. Vamos a ver cuánto nos da. Corre la fórmula. Me voy a ir al 5, por ejemplo. En el 5, después de pagar el 10.11% que me cuesta la inversión inicial durante 5 años, me queda un flujo de 1.755.000. Me voy arriba. ¿Cuánto tenía de flujo original? 2.800.000. Después de pagar el 10% durante 5 años ya solo me quedó 1.700.000. A eso se le conoce técnicamente como flujo de efectivo actualizado. No es más que el mismo flujo de arriba después de haber pagado el 10.11% durante 5 años. Ya está libre. Ya me quité esa deuda de encima. ¿Sale? Ahora sí, la teoría. Otra forma de obtener el BAN es, pues suma el flujo desde el año 0 hasta el año 5 y lo que te dé es el BAN. Tiene lógica. Entonces vamos a poner aquí abajito, aquí vamos a poner la sumatoria, por eso la dejé a propósito. Y sumamos, desde el año 0 la inversión inicial está negativa, más el flujo del año 1 que es positivo, es como si se recupera una parte de la inversión inicial. En el año 2 se recuperan 700.000 y así se va recuperando. En todo el horizonte lo sumo y me tiene que dar el BAN. Y me dio exactamente lo que ya tenía aquí del BAN. Entonces ya les di 2 fórmulas de obtener el BAN. Sumando los flujos de fondos actualizados en todo el horizonte, eso es el BAN. O bien, restando beneficios totales menos costos totales, ambos actualizados a la misma tasa en todo el horizonte. Una vez que tengo el flujo, ya puedo calcular la relación NK. Relación NK, les decía, es la sumatoria, por eso pongo suma, de los flujos de fondos actualizados a partir de que estos son positivos, ándale, aquí ya son positivos, sumatoria, entre la sumatoria de los flujos de fondos actualizados durante los primeros años
que son negativos. Solo es el año 0, entonces directamente ni lo sumo. Pero la regla dice sumatoria porque puede darse el caso de que el año 1 también pudo haber sido negativo. Entonces suma con el 0, pero en este caso no. Entonces damos Enter y vean que me va a dar algo parecido a la relación beneficio-costo. Me lo dio negativo porque tomé este valor negativo. Se lo quito negativo por negativo me da positivo, entonces voy a dividir entre, voy a poner aquí a conveniencia menos para que me lo dé positivo, ¿sale? Me queda 1.79. La diferencia de la relación beneficio-costo y la relación NK es la relación beneficio-costo considera los costos totales, tanto de inversión como de operación. Relación NK es los flujos positivos entre los costos, pero solo los de inversión. Por eso es entre la inversión inicial. No consideren los costos de operación. No. Es la diferencia y es por eso que sale un poco más alto. ¿Y qué creen? Me tiene que dar también el BAN. Lo comprobamos. Pongo aquí el 1. Si yo invertí un peso, inversión inicial, y me generó 1.79 de utilidad o flujo positivo, utilidad neta, entonces a ese 1.79 le quito el peso que lo produzco, que dio lugar a ese como resultado, se lo quito y me queda una utilidad neta. Utilidad neta, pero generada por la inversión inicial. Bien, entonces, si un peso de inversión inicial me produce 0.79 de utilidad neta, entonces, recuerden que este era el sí, este era el sí, este va a ser el sí, este va a ser entonces, perdón. Digo que este es el entonces. Este era el entonces. Sí, entonces, sí, entonces. Si un peso me produce 0.79 de utilidad neta, entonces, ¿cuánta utilidad neta van a producir? Una inversión inicial total de ¿cuántos pesos? La inversión total, vamos a ponerla. Para no ponerle la negativa, la voy a agarrar de arriba, para no ponerle menos, pero es la misma. Ya quedó. Resolvemos y me tiene que dar el BAN. Resolvemos y me tiene que dar el BAN. Ponemos con 2 decimales. Ya quedó. Comprobamos, comprobamos, comprobamos. Entonces, BAN, relación beneficio-costo, relación NK, son lo mismo, solo cambia la forma, las unidades en las que se expresa. Y también son lo mismo con la TIR. Vamos a calcularla. La TIR se calcula usando sus funciones que ya están en Excel, la forma más rápida. Entonces vamos a apoyarnos en ello. TIR, así viene la función en Excel, la teclean, ponen igual, escriben TIR, o la podemos buscar aquí en funciones financieras. Bien, abrimos paréntesis y la sintaxis se activa y me lleva de la mano. Me dice, indícame los valores sobre los cuales quieres que yo calcule la rentabilidad de tu proyecto. Los valores son los flujos. Sí, pero los flujos sin descontar, es decir, estos no, estos están descontados, no. Los flujos en su forma original serían estos de arriba. Todos, se dan cuenta, dice valores, desde el año 0 hasta el último de análisis, año 5. Si este es el 5, sí, el año 5. El otro es el total. Cerramos y le damos Enter. Enter. Y ya me lo calculó. Le voy a poner 2 decimales. Esa es la TIR en tanto por 1. En tanto por 1 normalmente las tasas son con 4 decimales. Ahí está. Pero por cuestiones prácticas nos hemos acostumbrado a utilizar la TIR, tasa interna de retorno, no en tanto por 1, sino en tanto por ciento. Entonces nada más la llevamos a porcentaje. Aquí le damos el formato y 2 decimales. Y ya quedó. ¿Qué me está diciendo? Que por cada 100 pesos que yo hago de inversión al proyecto, me va a generar esos 100 pesos, 31.43 pesos de utilidad neta. Anualmente. Bien, entonces aquí nomás quiero aclarar eso. La TIR es anualmente. El BAN es en todo el horizonte. Horizonte, esa es la diferencia. La relación beneficio-costo es igual al BAN en todo el horizonte. La relación NK también es igual al BAN y la relación beneficio-costo en todo el horizonte. Entonces, vean, estas tres se calculan en todo el horizonte. En este caso, durante los 5 años.
La única que se calcula en unidades de tiempos de análisis es el VAN. Y en este caso, las unidades de tiempo que estoy analizando son años. Por eso que es anualmente. Pero si yo capitalizo el 31.43% el primer año, y luego el segundo año, el tercero, el cuarto y hasta el quinto, y sumo esa capitalización de cada año durante los 5 años, me tiene que dar el banco. Me lleva a lo mismo, solo que hay que hacer la capitalización año con año. Eso no lo veo ya en este curso, esto lo vemos en el último curso, que es la de interpretación financiera de proyectos en 5 pasos. Es ahí donde hacemos esta comprobación. En el modelo que generamos y que se llama Programa Interno de Retorno, el PIR, Programa Interno de Retorno. Ahí vemos cómo voy capitalizando la TIR sobre la inversión pendiente de recuperar y la utilidad que me genera cada año esa capitalización la sumo y me da exactamente el VAR, ¿sale? Allá lo comprobamos, es un tema un poco más amplio. Bien, entonces así quedaría. Vamos a darle guardar. Y ya obtuvimos lo que queríamos. En este paso o capítulo, les llamo pasos, en el índice los dejé como capítulos, pero es el paso 4. El objetivo es calcular la rentabilidad. Aquí está, en estas 3 formas. Entonces, cuando iniciamos este curso, me voy a la hoja 1, yo les decía que una vez que tengo la inversión definida, la pregunta que hay que hacerse es esta, una forma muy práctica de entender qué voy a hacer. Esta inversión, perdón, ¿qué rentabilidad me producirá en un plazo de 5 años? Y la respuesta está dada principalmente por estos indicadores. En otras palabras, me interesaba calcularlos. En este paso 4 ya los calculé. Y claro, agregamos relación NK. Entonces ya tenemos respuesta a esa pregunta. La rentabilidad obtenida por la inversión de 2.700.000 pesos durante un plazo de 5 años a una tasa de descuento del 10.11% es de 2 millones de pesos, 2 y tantos. Es decir, que por cada peso invertido voy a obtener una utilidad neta de 18 centavos. Es decir, que por cada peso invertido de inversión inicial voy a obtener una utilidad neta de, es la de abajo, 79 centavos. Es decir, que por cada 100 pesos de inversión y por cada 100 pesos de inversión inicial hecha anualmente en el proyecto, me va a rendir una rentabilidad de 31.43 pesos de utilidad neta. ¿Sale? Bien, entonces así quedaría. Y lo que sigue es nada más comparar. Por aquí terminamos este capítulo. Comparar la rentabilidad de una evaluación social económica. Solo voy a comparar la TIR, 31.43. Esta es una evaluación social económica. Aquí estamos, social económica. Contra la financiera privada, la hoja 23. Vean la TIR que me da, aquí ya está calculada. 71.60% de rentabilidad. Oye, ¿por qué la duplicó? 71.60 es del doble o más del doble que lo que me dio aquí. 31.43. ¿A qué se debe? Es lo que les comentaba. Es que la 23 o 24 la 23, perdón, es una evaluación financiera privada, donde solo estoy evaluando lo que aportan los socios. Y entonces la pregunta es, ¿y lo que aportó el subsidio y el crédito? Ah, se explica en la tabla. Vamos a verlo. ¿Por qué se duplicó? ¿Se incrementó? Vamos a ver cuál fue la causa. Vean, por el lado de beneficios, en la evaluación financiera privada ingresó el subsidio. Aquí está, 1.034.000. Luego vámonos por el lado de costos. En ningún momento sale. Recuerden la naturaleza del subsidio. Entra y una vez que entra el negocio se queda. Lo hacemos nuestro. Pasa a formar parte del patrimonio de los socios. Y eso también se contabiliza como parte de la rentabilidad que viene de fuera y alza mi rentabilidad. Entonces entró, pero nunca salió. No lo veo aquí, no hay que pagarlo. No se va a pagar. Entró para quedarse. Pero ¿qué pasa con el crédito? Entró 658.000 pesos en el año 0 por el lado de ingresos. Y vean aquí en este punto 6 de los costos, aquí sale. Es decir, el crédito entró
y salió. Es decir, a mi proyecto me prestaste banco, pero ya te pagué y además te di una rentabilidad del 12% de interés que me cobraste, así es de que no te debo nada. El subsidio entró y se quedó, y es un fondo, es un apoyo a fondo perdido, pues su naturaleza. Entonces, ¿a quién le atribuimos el incremento de la rentabilidad? Al subsidio. El crédito no. Entró y hasta se llevó su utilidad, pero el subsidio entró para quedarse. Entonces vamos a poner aquí, impacto neto del subsidio. Hace algunos años pedían algunas instituciones los dos enfoques, la financiera privada y la social económica, para hacer la comparación y ver el impacto que tenía el financiamiento que nos estaban dando vía subsidio. Voy a calcular de manera rápida. Una resta es rápida, es aproximación, no es el exacto. Impacto neto del subsidio es igual a la TIR con el subsidio menos, me voy allá, la TIR sin el subsidio. Vean, el subsidio incrementa mi rentabilidad un 40.17%. ¿A quién se le queda? A mí, a nosotros, dueños del proyecto, al grupo, los beneficiarios. Entonces, cuando nos pedían los dos enfoques era para comparar, pero cuando no nos pedían ninguno, y a veces nos piden la evaluación, pero no nos dicen qué enfoque, entonces ahí donde nosotros tenemos que decidir, oye, ¿cuál es envío? Si lo conocemos. Y si no lo conocemos, y aunque lo conozcamos, yo les recomiendo que envíen la social económica, porque esta es una rentabilidad propia del giro que estoy analizando. Y recuerden lo que discutíamos en sesiones del sábado, que a veces hay instituciones que ya tienen rangos entre los cuales aceptar un proyecto. Un proyecto, ejemplo, un proyecto agrícola, aceptan proyectos cuya TIR se encuentre entre el 10 y el 30%. Si se sale, dice, está mal calculado. Ya traen ese aumento y tienen lógica, debido a que los sectores en la economía ya tienen ciertas rentabilidades que los caracterizan. Si te sales de ahí, sabes que algo está mal. Según un estudio económico, dice que la rentabilidad de proyectos agrícolas se encuentra entre el 10 y el 30%. Y tú me estás trayendo un agrícola y está en el 80, o en este ejemplo está en el 71.6, se sale del rango. Entonces, como que no confío, chécalo. ¿Por qué tan alto? Ah, es que es una evaluación financiera privada. Entonces, para evitar eso, mejor usemos esta, a menos de que nos pidan las dos. Bien, y la tabla 24 se las dejo, nada más les explico la diferencia. Recuerden que la 24 y 25 es hacer una evaluación social o económica, financiera o privada, pero en proyectos que traen antecedente operativo. Entonces comenzamos a hacer el proyecto, comenzamos a hacer el diagnóstico y nos damos cuenta de que ya hay beneficios, ya hay producción de leche, ya hay un invernaderito ahí de traspatio que está produciendo y vendiendo localmente, ya hay producción de pan artesanal con un horno ahí elaborado artesanalmente. Ya también hay costos, los registramos y los ponemos tal como lo puse ahí. Esa información viene del diagnóstico. Luego, hacemos los cálculos para incorporar los nuevos cálculos al proyecto. Beneficios con el nuevo proyecto, el nuevo planteamiento y costos con el nuevo planteamiento. Pero en estos nuevos beneficios y en estos nuevos costos se incorpora hasta lo que ya se tenía. Porque no lo puedo ir y decir, ¿sabes qué? Esas vacas quítalas. No, no, están buenas, vamos a meterlas como parte de tu aportación en los nuevos cálculos. Se mete. Es por eso que al final, una vez que los identifiqué separado, lo que ya había, los meto en los nuevos cálculos. Después hay que quitarlo y llegar a esto. Es decir, yo solo voy a evaluar los beneficios incrementales. Es por eso que hacemos una resta de beneficios con el proyecto, donde se incorporan lo que ya existía, menos beneficios sin el proyecto, lo que ya existía antes de comenzar a armar toda esta planeación. Y de esa forma lo que yo voy a evaluar solo son los incrementales. Hacemos lo mismo con los costos, obtenemos costos incrementales y el flujo pues adquiere ese nombre porque se obtiene de ellos. Flujos incrementales. Y sobre estos, los incrementales, se calculan los indicadores. ¿Cómo se calculan? Igual que como ya lo hicimos en la hoja 22, ¿sale? Nada más quería explicar la estructuración de la tabla. Y la tabla 25 pues se explica sola, es lo mismo, solo que ahora la aplicamos para una evaluación financiera o privada, ¿sale?
Y entonces vamos a ver cuánto nos dio. Ahí está, aquí está, beneficios con el proyecto, sin el proyecto, perdón, costos sin el proyecto, beneficios con el proyecto, costos con el proyecto. Y evaluamos solo los incrementales, ¿sale? Y entonces así quedaría. Les voy a pedir que chequen el cálculo de la 22 y en la sesión del sábado nos reunimos para dudas, comentarios y aportaciones y atender y dar solución a esas dudas. Bien, pues aquí estaría dejando este cuarto paso de la evaluación financiera de proyectos en 5 pasos. Repito, paso número 1, análisis económico. Paso número 2, análisis del financiamiento. Paso número 3, análisis de estados financieros pro forma. Y paso número 4, análisis financiero como tal o cálculo de los indicadores de rentabilidad. Bien, pues los dejo, chequenlo, analícenlo. Generamos dudas, comentarios para la sesión del sábado y el sábado nos estaríamos viendo a la misma hora. Pues muchas actividades que hay que hacer, practíquenlas, desarrollenlas y nos veríamos el sábado. Sale. Gracias.